Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 3 de octubre del 2018 y es el tiempo para meditar la palabra de Dios. Así que prepara tu corazón para poder recibir el mensaje de la palabra en este tiempo devocional. Y antes de leer la Sagrada Escritura, vamos a orar al Señor para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo en el cual nos permites acercarnos a tu presencia. Queremos pedirte, eterno y amado Dios, que a través de Jesucristo nos limpies con tu sangre preciosa, que, Señor, podamos recibir la palabra en nuestro corazón y que el Espíritu Santo haga la obra de tal manera que podamos producir los frutos de arrepentimiento que tú demandas. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Ponemos todo este tiempo y disponemos nuestro corazón de tal manera que podamos recibir la palabra en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Muy bien, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Maestro y Guía. Y el Señor estaba dando ayes. Y cuando vemos en la Biblia la palabra ay, es porque tiene una connotación de juicio, de castigo. Y estos ayes los encontramos muchas veces cuando los profetas se levantaban para poder hablar la palabra del Señor y poder denunciar el pecado y poder amonestar a través de la palabra el juicio venidero. Entonces vemos que el Señor Jesús va contra dos ciudades. La primera es Corazín y la otra ciudad es Betsaida. Ambas ciudades, así como también una tercera ciudad llamada Cafarnaúm, que está cerca del lago de Galilea, que son precisamente todas estas tres ciudades pertenecen a la zona de Galilea, son pueblos donde Jesús había anunciado su mensaje y él había predicado la palabra y había hecho milagros. Pero lamentablemente estas tres ciudades, esos habitantes no se arrepintieron, a pesar de haber visto los milagros del Señor, a pesar de haber escuchado el mensaje de la buena noticia. El pueblo no se arrepintió, al contrario, perseveraron en su modo de vivir y no se dieron por amonestados, no se dieron tampoco por redarguidos cuando el Señor Jesús estuvo llevando el ministerio de la palabra en estos lugares. Entonces vemos también que se mencionan las ciudades de Tiro y Sidón, y estas ciudades en realidad no tienen mucho que ver con el judaísmo, ya que son ciudades paganas que están ubicadas al norte de la zona de la Galilea, pasando del mar, o sea, de la parte norte, está estas ciudades de Tiro y Sidón. Entonces que no tenían el temor de Dios, obviamente, que no habían recibido el mensaje de salvación ni la palabra, porque el plan de salvación todavía en ese entonces no era manifiesto. Entonces, pero vemos que el Señor Jesús dice, por eso cuando él da estos ayes, él dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en cenizas. ¿Sabes? El Señor está diciendo claramente allí de que si en estas naciones, en estas ciudades paganas, en estos pueblos paganos tales como Tiro y Sidón, se hubiesen producido los milagros, hubiese sido predicado el Evangelio, esos habitantes se hubiesen vuelto a Dios en arrepentimiento. Ustedes recuerdan la historia de Nínive, cuando el profeta Jonás fue a predicarles que venía el juicio de Dios, y dice que Jonás estuvo predicando, anunciando la desgracia y la calamidad que se venía, y el pueblo se arrepintió. Comenzaron, dice, desde el rey, dice que esto llegó a oídos del rey y la corte real y las personas de autoridad, y dice que se hizo un decreto para que se promulgara días de ayuno en las cuales las personas, desde grandes a pequeños, aún los niños y animales, no coman, y muchos de ellos también, de estos habitantes de Nínive, se pusieron ropas ásperas en señal de luto. Estas ropas ásperas y estas cenizas eran señales de arrepentimiento, eran la forma externa de expresar pues el dolor, el arrepentimiento, el darse cuenta que las cosas la estaban haciendo mal. Entonces vemos que esto era costumbre muchas veces en estos pueblos, y vemos que el mismo Señor Jesucristo les dice que si los milagros que se hubiesen hecho entre pues las naciones, entre los pueblos de Betsaida, pues y Corazín, y también se menciona también a Cafarnaúm, pues ya hace tiempo se hubiesen vuelto a Dios. Y sabes, esto tiene mucho que ver con el día de hoy, porque hoy en día estamos viendo que pues el mensaje de la palabra se sigue predicando, las señales están ocurriendo. Usted puede ver pues que Dios está haciendo grandes cosas. Usted puede entrar incluso a canales de YouTube donde se ven los milagros de Dios, las evidencias del poder de Dios. Pero sin embargo vemos que mucha gente ve estas cosas y en vez de creer a Dios, al contrario, endurecen sus corazones y comienzan a cuestionar, y comienzan a criticar, y comienzan a expresar su incredulidad por las cosas que Dios está haciendo. Entonces eso es producto de la dureza del corazón, ese es producto del pecado arraigado y de un corazón endurecido que no quiere arrepentirse. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo, estamos hablando de hace más de 2000 años, predicó en estos pueblos de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, y vemos que el Señor mismo les dice que el juicio va a venir para ellos, e incluso vemos también que el Señor habla sobre el juicio sobre otros pueblos en los cuales fue rechazado el Evangelio, que la condenación, el juicio mismo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que esos lugares, ya que hay algo muy importante que tú tienes que notar, que si bien es cierto que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, el Evangelio del reino de Dios trae salvación, pero asimismo para aquellos que lo rechazan, para aquellos que lo aborrecen, trae la más dura condenación. Ya no estamos hablando del tiempo de la ley, en la cual usted puede examinar el Antiguo Testamento, usted puede ver cómo era de estricta la ley y cómo era el castigo que había por el pecado. Pero ahora que Jesucristo vino y se ha revelado Dios mismo a través de Jesucristo, déjame decirte que el castigo es aún mayor, porque hay que tener en cuenta que Dios mismo tomó nuestro lugar, Él mismo sufrió a causa de nuestras injusticias, a causa de nuestras maldades, Él cargó con nuestras rebeliones, y aún a pesar de todo eso, el Señor nos perdonó, nos limpió y se llevó nuestras enfermedades y todo lo que tiene que ver con el producto de la muerte y la condenación que nos correspondía. Pero sabes, toda persona que rechaza el Evangelio de Jesucristo está expuesto a una condenación mayor. Así que es así, es algo que mucha gente no lo quiere aceptar. Mucha gente piensa y cree en su razonamiento que Dios es bueno, y que él va a tolerar el pecado. Pero no te equivoques, hermano y hermana, no te equivoques, amado oyente. Examina las Sagradas Escrituras y tú mismo vas a llegar a la conclusión
ya que mismo Señor Jesucristo, aquí lo vemos en este pasaje de Lucas 10, que el Señor da unos ayes en las cuales cuando se menciona esta palabra ay, es porque se viene un juicio tremendo. Así que vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor Jesucristo. Le dice a la ciudad de Capernaum, le dice, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? O sea, quiere decir que este lugar de Capernaum era un lugar en el cual la gente era probablemente muy religiosa, y entonces tenían una arrogancia probablemente espiritual, y probablemente ellos pensaban que ellos estaban haciendo bien las cosas, de que estaban cerca de Dios, pero sin embargo, de acuerdo a los estándares de Dios, no calificaban. ¿Sabes? Eso también tiene que ver mucho con el día de hoy, con la manera como nos estamos examinando. Muchos pensamos que estamos en lo correcto, que estamos en el buen camino, que creemos en Dios y que estamos practicando una vida piadosa, pero eso es quizás de repente en función a nuestro propio estándar. Pero déjame decirte que el estándar que nosotros ponemos no es como el estándar que Dios pone a través de su palabra. Por eso es importante entender. Aquí vemos que Capernaum, ellos entendían que ellos iban a ser levantados hasta el cielo, en el sentido de que ellos iban a recibir la gloria de Dios, iban a recibir la bendición de Dios, y ellos iban a ser pues reconocidos en la vida venidera. Pero vemos que al contrario, la palabra de Dios le dice que bajarás hasta lo más fondo del abismo. Esto quiere decir el Sheol, el lugar de los muertos. Entonces, vemos también que el Señor habla a sus discípulos y les dice lo siguiente: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces el Señor Jesucristo claramente dice, o bien lo aceptamos, o bien lo rechazamos, o bien tú aceptas este mensaje que estoy hablando, o bien tú lo rechazas. Y no me vas a rechazar a mí directamente, sino que tú vas a rechazar el ofrecimiento que Jesucristo hace hacia tu vida. Y si tú rechazas a Jesucristo, estás rechazando a Dios mismo. Así que es importante entender que Dios nos da dos caminos para elegir. Una, el de aceptarlo, vivir para Él, tomando nuestra cruz, siguiéndole a Él día a día y aceptando el desafío, pues, de negarnos a nosotros mismos, que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Esa es nuestra labor, nuestro trabajo que tenemos que hacer cada día: tomar esa cruz, negarnos a nosotros mismos, vivir una vida en la cual vamos santificándonos y perfeccionándonos a través de la palabra de Dios. Somos afinados, somos afilados, pues, como espadas, y de esta manera nosotros vamos a alcanzar la estatura de Jesucristo. Es importante, hermano, lo que te estoy diciendo, hermana en Cristo, que también me estás escuchando, que procures vivir cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a un sistema religioso, no de acuerdo a una escala de valores puesta por el hombre, sino que tú tienes que verte en el espejo de la palabra, tú tienes que reflejarte ahí, y cada cosa que no está acorde, que tú estás haciendo que no está acorde con la palabra, tú tienes que empezar a cortar, tú tienes que empezar a quitarlo. Dice la palabra de Dios que es más preferible entrar ciego, cojo, manco al reino de Dios que irte con todo tu cuerpo entero al infierno. El Señor Jesús, tú vas a darte cuenta que el Señor Jesús trae esa revelación del infierno. Antes no se sabía esto exactamente, pero es Jesús mismo, tú lo vas a ver en los evangelios, que Él menciona a lo que se refiere el infierno. Así que hay una condenación ahora que Jesús ha venido a este mundo, ha venido a salvarnos, pero todo aquel que rechaza el evangelio, que rechaza vivir para Él, entonces está expuesto precisamente en el fuego del infierno. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional, y yo quiero animarte en el Señor a continuar, a seguir buscando, a tener tu tiempo devocional con Dios a través de la palabra del Señor, a conversar con Dios. Esa relación tiene que cada día crecer, tiene que ser una relación más cercana, y recuerda que en la medida que tú lo hagas, Dios mismo va a abrir de su buen tesoro, de su corazón, y te va a comenzar a manifestar, va a comenzarse a expresar y va a hablarte a tu vida, y tú vas a comenzar a fluir en la presencia de Dios. Muy bien, que Dios te bendiga. Estamos escuchándonos en un próximo episodio. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.